En el programa anterior conocimos al Félix Rodríguez de la Fuente de niño y en la adolescencia. Hoy comenzamos justo después, en la Universidad de Valladolid, donde estudia medicina gracias a los consejos de su padre. Comienza a trabajar como odontólogo a media jornada para poder dedicarse por las tardes a su pasión, la cetrería. Mis ojos adheridos con todo el amor y con toda la integración con que un hombre se puede integrar en su madre, que es la naturaleza, siguiendo el vuelo de los buitres y el vuelo de las águilas. Félix era un niño muy inquieto que en su pueblecito de Poza de la Sal, pues su casa era la calle, el páramo, y en una vivencia que tuvo él en su infancia, pues con 8 o 10 añitos, pues en un momento en el que estaba acechando a los azulones, a los patos, pues observó un comportamiento extraño en ellos, que no se levantaban, hasta que se acercó casi hasta tocarlos, momento en el que levantaron los azulones el vuelo y vio en aquel momento cómo se precipitaba desde el cielo pues un pájaro que no sabía lo que era, pero que bueno, pues le impactó, le cazó delante de él, y aquella imagen se le quedó grabada ya para siempre, como dicen muchos tratados, y fue aquel momento en el que Félix pues empezó a investigar, a buscar todo sobre un arte que no sabía ni que existía, que era el arte de la cetrería, ¿no? Cuando ya está en Valladolid estudiando, tiene la gran suerte, más que suerte, tiene el gran acierto de contactar con José Antonio Valverde, con Tono Valverde, que entonces pues era un incipiente naturalista, estaba ya empezando, y dentro de la biblioteca de Tono Valverde encuentra un libro de cetrería francés, donde redescubre ese halcón que le impactó y empieza la cetrería para él. La cetrería llevaba siglo y medio sin practicarse en España y Félix se propuso recuperarla con ayuda de varios escritos medievales y, por supuesto, con su admirado biólogo José Antonio Valverde, que compartía esta misma afición. Félix Rodríguez de la Fuente pues partió de cero porque no había más que unos remotos libros escritos en castellano antiguo y tuvo él que traducirlos, tuvo que hacer una labor muy intensa de experimentar con ella y sí, consiguió revivirla, ¿no? Del siglo XIII y XIV, del príncipe Juan Manuel y el canciller Pedro López de Ayala. Sí, estamos hablando de la Edad Media, arte desaparecido en los últimos 3, 4 o 5 últimos siglos y sí, la verdad es que su labor fue tremenda, pues experimentó casi desde cero, autodidacta, y luego pues con el tiempo llegó a editar y a ser capaz de editar libros y practicar la cetrería, pues ganando incluso pues campeonatos internacionales de cetrería. De hecho, fue campeón en un campeonato internacional de cetrería que le hizo incluso pues salir en los medios, en la comunicación. Él la recupera, él apuesta por ello. Y de hecho, esto es una opinión personal, pero todo parece indicar que se entusiasma tanto con lo que descubre a través de la cetrería, que su primer impulso, que yo creo que siempre lo tuvo, es comunicárselo a los demás para que los demás lo valoren, y de ahí ese perfil educador. El salto a la fama de Rodríguez de la Fuente fue por culpa de la propia cetrería. En 1961 trabaja como asesor de cetrería en la película El Cid y años más tarde publica su primer libro, El arte de la cetrería, además de ser encargado por el gobierno español de la captura de 2 halcones peregrinos para regalar al rey Saúd de Arabia Saudita. En una entrevista sobre halcones en televisión española demuestra su perfecta oratoria y es desde ese mismo momento, gracias a las miles de cartas que llegan al ente público hablando de Félix, donde nace el mito televisivo de Félix Rodríguez de la Fuente. Una es en El Cid, evidentemente, y otra es en El Valle de las Espadas, que es una película que se rueda íntegramente entre Soria y Burgos, y donde aparecen es de Ferran González, es el poema de Ferran González, donde aparecen además, en vez de con azules, con unos halcones, jóvenes y demás, pero que es fantástico. Se ve la mano de Félix por todos los lados en la asesoría, por cómo ponen las caperuzas, por lo que es la alcándara, por cómo están los halcones, lo bien que están, y se ve la mano de él por detrás. La cetrería es un arte un poquito minoritario porque, bueno, como es una esclavitud consentida, somos enamorados de nuestros pájaros, a nuestro pájaro lo cuidamos como si cuidáramos a un miembro más de nuestra familia, incluso a veces mejor.
y nos permite pues de disfrutar de la velocidad y el ritmo de la vida de hoy en día, ¿no? Salir a un entorno natural, a un paraje en el cual no hay más que naturaleza, tu pájaro y tú, y tener unos minutos, que son unos minutos los que compartes con tu ave libre en el cielo y volando contigo, pues te permite liberar, te permite compartir un poco y unirte a, bueno, pues a lo que somos, a la naturaleza. En este caso hubo la suerte de que prendó tanto a la gente con su forma de hablar que la gente pidió que volviera, empezó a volver al programa este de fin de semana, etcétera y demás, y luego ya empezaron las series, ya empezó a trabajar primero con Fauna, luego con Planeta Azul, y luego ya vino El Hombre de la Tierra y ya vino todo rodado. Pero fue un camino complicado donde la cetrería evidentemente jugó un papel fundamental y donde consiguió algo muy importante, y es el apoyo de las instituciones forestales del momento. Donde se crea la primera estación de cetrería de este país, que primero se crea en Briviesca y luego se marcha a Madrid, a la Casa de Campo, y bueno, ahí hay muchísimo que contar, es una etapa interesantísima de la vida de Félix, en contacto directo con animales, con gente, y donde ya lanza todos los planes de conservación sobre rapaces, fundamentalmente, en especial primero con halcones peregrinos. Comienza a colaborar en el programa Fin de Semana, donde estuvo 4 años. De allí empieza en televisión escolar, donde se encarga de la clase de zoología, donde se le presenta como Félix, el amigo de los animales. Su mensaje es directamente para todos los públicos. Y no solamente eso, hay un programa en concreto donde, anterior al Hombre de la Tierra, donde él plantea, además lo dice con estas palabras: bueno, tengo un problema, y es que voy a hablar para todo el mundo, y voy a hablar, así que los sesudos conocedores de lo científico y de los animales, que por favor me perdonen, porque esto es un programa en el que tenemos que enseñar al resto. Él mismo lo dice. Sí, él mismo lo dice, y no solamente eso, dice, y además tengo que explicar también a los niños, pero hay términos que no puedo explicar por tiempo, entonces agradecería que los niños pregunten a sus hermanos o padres y que sus padres y hermanos les expliquen eso con más detenimiento en lo que yo cuento. El buscar con intencionalidad la educación de las personas es algo que en sus programas, en todos, además es en todos, en Planeta Azul, en Fauna, en todos se ve. Y además, si comparas con documentales de la época, de televisiones como BBC o como televisiones americanas, donde hay más medios, entre comillas, ¿no?, para la época, y donde tienes pues los grandes pesos pesados como David Attenborough o como Heinz en Alemania, te das cuenta de que ellos el mensaje de conservación, por ejemplo, y el enseñar, lo llevan más subterráneo, y Félix, en cambio, lo lleva a flor de piel. O sea, es impresionante esa comparación y cómo se ve, además de clara y de nítida. Y de ahí a realizador, director de documentales, escritor, guionista, hasta el mítico Vida Salvaje y El Hombre y la Tierra, donde tuvo ya el reconocimiento mundial. Mucha culpa del éxito fue su gran oratoria y su poder de improvisación. Primero, él era un fenómeno cerebral, en el sentido de que trabajaba, como muy bien dices, sin guión y siempre al dictado, ¿no? Es decir, digamos, improvisaba sabiendo lo que quería y cómo tenía que ser sobre la marcha, lo cual es complicado, pero o no todo el mundo lo hace, evidentemente, pero realmente, claro, pero bueno, pero ya te digo, es una capacidad de trabajo bestial. Pero analizando bien cómo habla Félix, qué es lo que hace, ya no es el tono, ni no el tono, ni solamente las técnicas de oratoria. Es muy sencillo, él es muy franco y muy directo, siempre. Entonces eso es lo que capta la atención precisamente de las personas. La gente quiere que le hablen de una manera directa, y él lo hacía de una manera clarísima, además de hablar muy bonito y con un dominio del castellano fantástico. Pero utiliza muchas veces pues, técnicas inconscientes o conscientes, esto es lo que ahora mismo se está determinando, ¿no?, y que en otros comunicadores también se ve, muy de enseñar, muy de mostrar, muy de clarificar y sobre todo muy de dejar volar la cabeza para que tú decidas, no de imponer. Nunca impone, y eso es algo en un comunicador fundamental. Dos de sus grandes colaboradores y amigos en las grabaciones de los documentales y programas de televisión fueron Miguel Molina, que era director de fotografía y operador de cámara, y Carlos Llandrés, biólogo de cabecera de Félix. Yo me dedicaba a hacer nidificación en la naturaleza, eclosión de huevos y cebas. Entonces eso se hacía
en los parques nacionales, donde gente como Carlos y naturalistas, biólogos y tal, especialistas en buscar los bichos en sus lugares donde trabajaba. O sea, no eran animales reciclados ni nada, era enfrentarte a la naturaleza de verdad. Entonces, por ejemplo, pues yo me acuerdo el águila real la hice ahí en Burgo de Osma, creo, en el río Lobos, en un cortado, allí me tiré una semana. Félix era un hombre adelantado a su tiempo, iba a un paso, de hecho llamarlo el hombre y la tierra tenía un sentido muy claro, ¿no? La conservación de la naturaleza, el principal motivo que tiene es la defensa del ser humano y estamos muy equivocados en eso. Muchas veces hoy en día pensamos que lo importante es defender a los animales por el mero hecho de que esos animales continúen vivos. Y lo que no pensamos es que deben continuar vivos, pero es para defender al hombre y para defender a la humanidad. El trabajo y la forma de hacerlo era minuciosa y algo obsesiva a veces. La perfección era casi una obligación para todo el equipo, incluido, como no, el propio naturalista. Pues mira, para mí fueron 5 años en exclusiva. Yo trabajaba de sol a sol y todos los días de la semana en el hombre y la tierra. Viajaba, teníamos 2 o 3 nidos para no molestarlos mucho. Hacía una semana, por ejemplo, en Doñana, y después otra semana me iba a los Pirineos a hacer quebrantahuesos, y así la dejabas descansar, porque lo hacíamos con unos highs, o sea, ¿sabes cómo te digo? Poner un escondite, un aguardo, y frente a una distancia que el objetivo pudiera alcanzar con grande riqueza y variedad de planos, y era eso. Lo que pasa es que teníamos el cuidado, porque los biólogos y tal son muy especiales. Mira, entonces el problema era ese, que Félix tenía bueno, su carácter, su genio, era un ser humano como dos, pero tenía la obsesión de que cualquier cosa en que se metía tenía que sacarlo adelante. Exacto. O sea, él no reconocía la posibilidad de la derrota. Para la realización de los documentales siempre quería rodearse de los mejores, aunque a veces, desde las altas esferas, le ponían pegas e intentaban recortar los medios de grabación a toda costa. Era una época de transición y, por qué no decirlo, no a todas las personas les hacía gracia el éxito de Rodríguez de la Fuente. El alma del hombre y la tierra era Alberto Moriano y Teodoro Roa. Esos eran un equipo que empezaron. El Teodoro empezó porque primero era un gran mecánico, y Félix sabía dónde se jugaban los cuartos. Entonces tú tienes cualquier avería y el hombre la reparaba, y fueron el primer viaje que fueron a Venezuela. Que en el equipo internacional, amigos, éramos 5, de los cuales 3 murieron, quedó Miguel Molina y quedé yo. Félix había pasado la transición, lo que está pasando ahora, ¿no? Pues es lo que pasó en el año 80, y entonces él había tenido muchos problemas con su propia empresa porque esto iba para adelante. Y se pusieran como se pusieran, él salía. Entonces, ¿qué pasaba? Que salía una serie de programas naturalistas que se vendían, que tenían éxito y que al pueblo lo tenían candilado a las 9 de la noche todos los viernes. Y eso, la envidia española, porque era un programa que daba mucho trabajo. Y entonces joder, es que si te cuento dónde nos van a echar de España. ¿Y la jaula, está preparada mi jaula o no? Bueno, pero no pasa nada. No, porque yo me meto en la jaula y ya me reservo, ya me defiendo, porque es que si no, pues claro que hay envidia, joder. Y entonces resulta que no podían con él, y en aquellos momentos pues daba guerra. Un hombre, por ejemplo, llegabas al campamento, esto es una primicia, llegaba el doctor, que le llamaban doctor, todo el mundo ahí se ponía firme cuando llegaba Félix, llegaban 60 personas, ¿sí? Y entonces el tío llegaba, joder, coño, Aurelio, ¿y esa nutria? ¿Por qué está tan delgada? Y dice, joder, ¿por qué no come? ¿Y por qué no come? Joder, porque le han cambiado la dieta. ¿Pero qué dieta? Se la tiene que comer truchas todos los días. Ya, pero ha venido el jefe y ha dicho que es muy cara la trucha, que le den sardina salada de esa arenque. ¿Te acuerdas de esa que había después de la guerra? ¿En los toneles? ¿Cómo? En los toneles de madera. Eso, justo. Y no le gustaba. Y entonces él decía, mira, comerá. Los animales no son así. Y él estaba muy tocado, estaba muy encabronado, porque mira, nos habían cambiado de 35 a 16, con lo cual la calidad reduce a la mitad. Las lentes ya no eran iguales.
Félix molestaba como molesta cualquier persona, cualquier pionero, cualquier gran avanzado a su tiempo que sea capaz de decir la verdad. Claro que molestaba. Aparte de jefe, nuestro protagonista era amigo de los suyos. Para la grabación de sus programas, el equipo era una gran familia y más cuando pasaban muchos meses fuera de casa y, recordamos, en esa época no existían los teléfonos móviles ni nada por el estilo. Félix no se casaba con nadie. O sea, él era amigo, vamos, amigo. En mi caso era mi amigo, pero él era mi jefe y trabajábamos juntos. Pero yo cualquier problema que tenía, tanto le fuera a joder o no, se lo contaba. Y había veces que decía, joder, es que tal, no sé qué, ¿sabes cómo le llaman? Claro, los depredadores, que siempre el hombre, y en España es muy dado, ¿no? Decía, el campamento le llaman trebrinca. No me jodas, ¿sabes? Esto le llaman trebrinca. Porque la gente era mala, ¿entiendes? Decían, no, es que aquí viene a matar, ¿vale? Porque era un hombre que estaba haciendo, y los biólogos, me imagino, esta gente que estaba en eso, no se les había ocurrido hacer películas o llegar a donde llegó, porque Félix llegó porque era halconero, porque le gustaban los halcones. Pues yo sé la historia, cómo empezó, ¿no? El cumpleaños fue simplemente que nosotros teníamos mucho cuidado con los cumpleaños porque no teníamos a nuestras familias, a nuestros amigos, y entonces estábamos previamente, como 20 días antes, diciendo, acordaros que tal día es mi cumpleaños. Acordaros, oye, pues, sabéis que ya uno menos y tal y todo. Sí, sí, no te preocupes. Y mi cumpleaños era el 22 de julio. Yo llevaría desde marzo, me imagino, diciéndoles, ¿os acordáis que en julio es mi cumpleaños? Y sí, sí, no te preocupes. Y llegó el 22, yo me levanté encantado. Y allí todos, buenos días, pero nadie decía nada. Y digo, vaya, madre mía, ahora, hoy no lo puedo decir y ya esto, me han olvidado y tal. Todo el día trabajando en el campo y cuando llegó el atardecer, me dice, Félix, tengo una sorpresa para ti. Claro, digo, bueno, venga, dime la sorpresita, yo ya encantado, aquí vienen las chuches y tal. Y me dice, pues mira, las baterías se han gastado, vete con el piloto de helicóptero, te vas a dormir a su casa en un pueblo y cargáis en la corriente eléctrica, cargáis esas baterías y mañana estáis aquí al amanecer. Digo, bueno, magnífico, vamos, hoy es precisamente el día que yo más, vamos, el plan de las baterías me vuelve loco, maravilloso. Y me fui enfadado con el piloto. El piloto era un antiguo piloto de la guerra del Vietnam norteamericano, loco como una cabra, y me dice, ¿te da miedo volar? Y digo, no. Dice, ¿hacer el loco? Digo, tampoco. Y empezó a hacer el loco por allí, a llevarme a los barrancos, me llevaba con el morro del helicóptero pegando al suelo y de repente, ¡boom!, caías al vacío, maravilloso. Y yo, claro, lo estaba pasando fenomenal, digo, bueno, pues mira, es un buen regalo de cumpleaños. Y de repente me dijo, ¿ves aquellos abetos Douglas? Dice, pues verás qué cerca les pasamos. Empezó a acercarse hacia los abetos, la pared de árboles, de repente se levantó y detrás había una gran explanada con un cartel, Felicidades Carlos, y todo el equipo de gente, más mucha gente que había llamado Félix para que estuviera allí. Para la grabación de algunas escenas, muy criticadas sin mucho acierto por biólogos de entonces, el equipo de grabación tenía que recurrir a algunos trucos y pequeñas artimañas para intentar engañar a los pequeños animales salvajes, pero siempre lo hacían con el mayor respeto a la naturaleza. Yo respetaba a los biólogos, a los naturalistas, como Carlos y tal, pero Carlos era un tío que tenía la mente más abierta. Pero había algunos que era sota caballo rey, ¿me entiendes? Entonces no se puede tocar a un animal cuando está criando. Entonces, ¿cómo le vas a hacer una foto? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué había que hacer? Distraerlo. Entonces utilizábamos la técnica judía. Llamábamos a nuestro, y se les mandaba a otro sitio a buscar cualquier cosa para tú poder 2 días hacer esa pequeña trampa que es acercarte a esos bichos pero escondido y en condiciones normales de poder grabarlo, ¿sabes? Porque era en nidificación y así salían las películas. Tenían éxito en todo el mundo y además nadie... ¿Cómo coño harán estos tíos esto? Claro, muchos medios, no, hombre, claro, pues si estaba el nido ahí, pues lo primero que tenías que hacer era poner un practicable a la altura más o menos, ¿no? Y eso te lo hacían, iba un naturalista que era el que decía esta es la distancia, el otro la altura y luego tú te metías ahí. Las aves y el lobo eran su vida, su legado. De hecho, en 1965 se hace con 2 lobeznos que iban a sacrificar en un pueblo del Bierzo y junto con Marcel, su mujer, crían a los pequeños convirtiéndose en el lobo alfa de la manada, que repetiría en alguna que otra ocasión en las cercanías del barranco del río Dulce en Pelegrina, Sigüenza. Nos ofreció a un grupo de aquellos estudiantes el que pudiéramos
empezar a colaborar con él, criando una camada de cachorros, unos lobendos que habían encontrado en un pueblecito que se llama Villadiego, en Burgos. Habían matado por lo visto a la madre. De pronto pues apareció una camada de 5 cachorritos, apenas tenían 15 o 20 días, y nos ofreció a un grupo de 5 o 6 estudiantes, justo además en el momento que terminábamos el curso, acompañar al equipo del Hombre a Tierra en las Socias de Pelegrina, en Guadalajara, quedarnos durante todo el verano pues criando esos cachorritos, troquelándolos, como él decía, ese concepto que en etología, pues bueno, quizá hay quien no lo entiende muy bien, pero es lo que permite que animales que se crían desde muy chiquititos y que ven a las personas cuando abren los ojos, pues consideren a esas personas casi como si fuéramos sus padres. Félix nos ofreció el criar esa camada de cachorros durante 3 meses en unas tiendas de campaña al lado del río Dulce, en principio pues para hacer también un pequeño estudio del comportamiento de esos lobitos, pero a la vez pues el equipo ya empezaba a grabar con esos cachorros, incluso pues con otros lobos adultos que ya había allí en Pelegrina. Iban creciendo. Cuando terminamos el verano aún nos quedaban 2 cursos de carrera y mis compañeros pues obviamente tuvieron que ir o decidieron ir a continuar a las aulas, pues lo que son las actividades universitarias. Uno de sus colaboradores más notables e importantes del Amigo de los Animales era Carlos, que aún siendo estudiante quería a toda costa seguir sus pasos y cumplir el sueño de trabajar con él. Con varios compañeros comenzaron la preciosa labor de cuidar a los cachorros que les habían encomendado y así, casi sin saberlo, hicieron de ello su propia vida. Realmente el año 1975 yo estaba haciendo tercero de Ciencias Biológicas, como tantos españolitos de aquella época que habíamos empezado esta carrera, precisamente por intentar seguir los pasos de Félix. Ya en aquella época Félix era un ídolo para mucha gente y sobre todo para los que nos gustaba la naturaleza. Una compañera y yo se nos ocurrió en ese año, estábamos organizando lo que llamábamos el Paso del Ecuador, en mitad de la carrera. Normalmente en aquella época se buscaba una madrina para que amadrinar pues a los estudiantes. Se nos ocurrió llamar a Félix para que nos apadrinase en aquel año, ¿no? El no ya le teníais. Exactamente. Pensábamos realmente que no nos iba a hacer caso, que Félix tendría muchas cosas, éramos estudiantes de 20, 21 años, pero sin embargo, pues a Félix cuando le llamamos, sí, nos invitó a su casa, a una compañera y a mí. Le contamos que éramos pues obviamente seguidores suyos, admiradores suyos, que estábamos estudiando biología pues siguiendo sus pasos y lo que nos maravillaba de sus programas ya de televisión. Y nos ofreció, precisamente, aparte de que sí, que se ofreció a ser padrino de nuestra promoción, tuvimos una cena en la que le invitamos a él, con su mujer, con Félix Pérez, por entonces catedrático de veterinaria, amigo de Félix, y todos los compañeros que estábamos organizando esa actividad, tuvimos el privilegio de que Félix nos acompañara. Nos ofreció y nos regaló algunas enciclopedias de fauna para que las subastáramos en aquella cena, para sacar dinero para ese viaje, que era lo que pretendíamos. El amor de Carlos por el lobo y por su trabajo con Félix hizo que sin terminar la carrera siguiera los pasos del documentalista y comenzara a criar los cachorros que luego grabarían en los reportajes. Tú decides quedarte con Félix. Sí, a partir del, que acabó el verano y que empezábamos de nuevo el curso, nos quedaban 2 cursos para terminar la carrera, yo le propuse a Félix el poder continuar criando, manejando esos lobitos, porque claro, cuando eran unos cachorretes seguían a cualquiera, cuando ya tenían 3, 4, 5 meses solamente nos seguían y nos obedecían a los que les habíamos criado. Los machos alfa en ese... Bueno, de alguna manera, por lo menos éramos los líderes de la manada, ¿no? de la manada, de la familia. Félix le interesaba que siguiéramos o seguir grabando con esos lobitos. Yo, mi ilusión cuando había empezado la carrera era poder tener la posibilidad de trabajar y de viajar y de hacer cosas como hacía Félix, y era un momento, una oportunidad que no podía perder, ¿no? Entonces le propuse seguir en el equipo siempre y cuando pues, me pudiera permitir el ir a algunos exámenes, algunas prácticas que fueran fundamentales, y el resto del tiempo pues ya full time en el Hombre de Tierra. En el capítulo de la semana que viene trataremos la polémica de la forma de trabajar del propio Rodríguez de la Fuente y terminaremos la serie sobre su vida hablando del fallecimiento
y de cómo dejaba su legado en manos de sus amigos. Explicaremos su mausoleo en el cementerio de Burgos, otra bella clase didáctica de naturaleza para niños y adultos, y finalizaremos allí nuestro documental acompañados de su hija Odile Rodríguez de la Fuente.